Hace unos meses mi compañero y amigo Juanma probó en el canal de Diario Motor el Lamborghini Urus. El super todocamino le convenció, pero diría que no logró satisfacer completamente sus expectativas, quizá en comparación con los radicales supercoches de esta marca. Pero el Lamborghini tiene una segunda oportunidad en el nuevo Urus Performante y creo que hay motivos para estar muy emocionados. En primer lugar, es un coche aún más llamativo. Comparte su apellido con uno de los Huracán más radicales de todos los tiempos. Es 47 kilos más ligero y 16 caballos más potente. Y Lamborghini quiere que lo probemos a fuego en el circuito de Vallelunga, tanto dentro como fuera del asfalto. Creo que este vídeo te tienes que quedar a verlo. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Antes de nada, los que me conocéis sabéis que no soy un amante de los todocaminos, y los subdeportivos me parecen un contrasentido. Son muy pesados, son altos, son muy caros, pero son muy populares. Y os tengo que hacer un gran spoiler. No esperaba que una tanqueta de más de 5 metros y 2,2 toneladas se pudiera mover de esta manera. Antes de entrar en harina, veamos en qué cambia el Urus Performante con respecto a un Urus S. Y tengo que deciros que este coche cambia más de lo que parece. Y todos esos cambios están encaminados a convertirlo en un vehículo más deportivo. Si el Lamborghini Urus os parecía agresivo y musculoso, preparaos, porque el Urus Performante es aún más bestia. Pero su aspecto rabioso y enfadado no es casual. Responde a los profundos cambios aerodinámicos que recibe el Super Sub y además esconde una dieta de adelgazamiento que reduce el peso final del conjunto en 47 kilos. En el frontal encontramos un capó de fibra de carbono que mejora la carga aerodinámica y ayuda a evacuar al exterior el aire caliente procedente del motor. El paragolpes frontal canaliza más aire para refrigerar el enorme equipo de frenado. La fibra de carbono está también presente en detalles del frontal, los pasos de rueda e incluso las taloneras. Otra de las novedades del Lamborghini Urus Performante son estas nuevas llantas. Pueden ser de hasta 23 pulgadas, aunque en el caso de esta unidad son de 22 pulgadas. En conjunto, la llanta y el neumático ahorran 6,3 kilos de peso. Y el neumático es un detalle muy interesante, porque estamos hablando de un neumático Pirelli Trofeo R, un semi-slick. Es la primera vez que se montan semi-slicks en un todocamino de producción. Eso sí, solamente disponibles en llanta de 22 pulgadas. Escuchad esto. Esto no suena a metal, y es que el techo del Urus Performante también puede ser de fibra de carbono. Este es un detalle heredado directamente de coches tan hardcore como los Huracán Super Trofeo o las versiones de carreras, y al final ayuda a aligerar aún más el vehículo. En la zaga tenemos un alerón trasero aún más llamativo, también de fibra de carbono y que aumenta un 38% la carga aerodinámica trasera. En conjunto, todos los componentes de fibra de carbono de la carrocería reducen el peso en 7,3 kilos. También tenemos que hablar del escape de este Urus Performante, y es que es una de las novedades de este vehículo. Este escape es de titanio, está firmado por nada menos que Akrapovic y reduce el peso del conjunto en 10,4 kilos. Tiene un sonido mucho más sugerente, y eso sí, es posible que a tus vecinos no les guste mucho. La dieta del Urus Performante deja su peso en vacío en 2.150 kilos. Y sí, es un 220% más pesado que un Mazda MX-5, pero al César lo que es del César. Este es el todocamino deportivo más ligero de su categoría. Una categoría, eso sí, en la que impera un tremendo sobrepeso. Este no es un coche ligero, pero sí es más ligero que sus rivales. Aún así me resulta sorprendente la capacidad humana, la capacidad de la técnica y de la ingeniería que consiguen transformar un coche como este, a priori muy poco apto para un tramo o un circuito, en una máquina sorprendentemente efectiva. Tiene que ser algún tipo de brujería que han desarrollado en Santa Ágata, y os vamos a explicar qué ingredientes convierten a este coche en una máquina muy efectiva. En el arsenal técnico de este toro tenemos barras estabilizadoras activas y un eje trasero directriz que modifica de forma virtual la distancia entre ejes del coche. Pero esto ya lo teníamos en el Urus a secas.
El mayor cambio sufrido por el Urus Performante a nivel técnico es que prescinde de la suspensión neumática y se instala una suspensión adaptativa con muelles de acero, muelles más rígidos y cortos que reducen en 20 milímetros la altura del coche. Además, el ancho de vías aumenta en 16 milímetros en el eje delantero y en 8 milímetros en el eje trasero. Con su suspensión perdemos algo de confort en carretera abierta y en el día a día, pero no deja de ser un coche con una dureza quizás comparable a la de un compacto deportivo. Sigue siendo un coche que podemos utilizar a diario. Eso sí, aunque es un coche algo más bajo, de nuevo seguimos teniendo una postura de conducción de todo camino y además tenemos unos cuantos cambios en su puesto de conducción. Los asientos del Urus Performante no cambian, pero su tapizado de piel vuelta con formas hexagonales, los cinturones de colores y la fibra de carbono presente en su salpicadero nos ofrece una atmósfera mucho más racing. Y no solo es postureo, los materiales elegidos para el interior del coche reducen su peso final en 5 kilos. El mimo en la terminación y ajuste es excepcional, y su atmósfera es más Lamborghini, al menos si no nos fijamos demasiado en algunos mandos, que siguen siendo de origen claramente Audi. El motor V8 biturbo de 4 litros de este Urus Performante aumenta su potencia hasta los 666 caballos. Una cifra muy curiosa que, por cierto, nada tiene que ver con satanismo ni con demonios, se lo hemos preguntado a la marca. Es una cifra pues que ha coincidido así. Se mantienen, eso sí, sus 850 Nm de par motor, una cifra tremenda, y se mantiene la caja de cambios automática de 8 velocidades y convertidor de par. Cambia, eso sí, el tarado del diferencial Torsen y además el desarrollo final se acorta ligeramente en busca de una mayor aceleración y una mayor respuesta. El resultado es un 0 a 100 km/h que se reduce hasta los 3,3 segundos desde los 3,6 segundos. El Performante es 0,2 segundos más rápido que el Urus S y 0,3 más segundos que el Urus a secas. Su velocidad punta es de unos bestiales 306 km/h. Aunque en carretera abierta ya se podrían apreciar los mimbres de los que está hecho este Urus Performante, al final solo en circuito vamos a poder sacar partido a sus prestaciones sin miedo a perder el carné o a ponernos en peligro. Y por eso estamos en el mítico circuito de Vallelunga, un circuito italiano de la vieja escuela, de los de antes, donde hace unos meses, por cierto, pudimos probar la gama GTS de Porsche, un circuito divertidísimo donde de verdad vamos a sacar a relucir los mimbres de este Urus Performante. Como estamos en circuito, ignoramos los modos Strada y Sport y directamente seleccionamos el modo Corsa. Como ya estáis viendo, todo se vuelve más instantáneo, todo se vuelve más radical y todo se vuelve más violento. Desaparecen los paños calientes, en definitiva, y eso es lo que buscamos en un verdadero Lamborghini. Y esto es efectivo, es especialmente notable en los cambios de marcha, que bajo plena carga pasan a ser absolutamente violentos y salvajes. En el modo Corsa, la suspensión adaptativa también se pone en su modo más duro, un modo en el que incluso te pueden temblar las cuencas oculares como el asfalto no esté perfecto, pero es el modo adecuado para un circuito. Y os tengo que decir que este coche saca matrícula de honor en camuflar su peso. Vamos a intentar averiguar cómo lo hace. Uno de los ingredientes clave de esta mejora en paso por curva, sin duda alguna, son los semi-slicks. Como os decía, es la primera vez que se desarrollan neumáticos semi-slick a propósito para un todocamino. Y estos neumáticos al final es un poco como matar una mosca a cañonazos, pero lo cierto es que su efectividad realmente está ahí. Los hemos puesto al límite, a su absoluto límite. Los hemos llevado por encima de los 120 grados. Y aún así mantienen perfectamente estable esta carrocería y nos proporcionan un paso por curva que yo creía imposible materialmente de conseguir en un todocamino. Es alucinante. Fijaos ahora en esta recta trasera de Vallelunga, una recta muy larga a cuya frenada en este coche llegamos a casi 230 km/h. La efectividad de los frenos carbonocerámicos de 440 mm, por cierto, los más grandes del mercado, abrazados por pinzas de 10 pistones, es simplemente brutal. Además de frenar el coche con una precisión y una fuerza inusitada, incluso tras 4 vueltas a un ritmo absolutamente demencial, no han dado señal alguna de flaqueza.
Este coche tiene un desprecio absoluto por las leyes de la física, y eso es especialmente patente en curvas lentas. En estas curvas lentas el coche se inscribe en ellas de forma impresionante, como si fuera un coche mucho más pequeño y mucho más ligero. Y esto es posible gracias a la efectividad del sistema de tracción total, a la buena puesta a punto de su diferencial Torsen y, por supuesto, al diferencial trasero autoblocante de control electrónico. Pero también tenemos que agradecer este paso por curva a una dirección recalibrada, algo más directa, y sobre todo también a su sistema de 4 ruedas directrices, un sistema que hace que este coche acorte de forma virtual su distancia entre ejes y parezca que estamos conduciendo un compacto o incluso un utilitario. Y por supuesto también podemos abrir gas bastante antes de tiempo en las curvas gracias a su sistema de tracción total. Eso sí, si nos pasamos, lógicamente la trazada se va a abrir, pero os puedo decir que este coche se inscribe francamente bien en las curvas y perdona muchísimos errores de pilotaje. ¿Me estoy divirtiendo en circuito, conduciendo en todo camino? Pues la verdad es que mentiría si dijera que no. ¿Prefiero un coche como este a un superdeportivo o a un deportivo? Mentiría si dijera que sí. Eso sí, para los amantes del drifting y de los sobrevirajes, mucho me temo que con este coche no podemos esperar grandes deslizamientos ni esos espectáculos de humo que podemos disfrutar con un coche de 2 ruedas motrices. ¿O sí? Lo que no os había contado hasta ahora es que el Urus Performante estrena un nuevo modo de conducción. Se llama Rally y este modo sustituye a los modos de arena, tierra y nieve que tenemos en el Urus S, que por cierto conserva la suspensión neumática. Este modo de conducción está pensado para poder divertirnos de lo lindo sobre superficies deslizantes y poder hacer cosas como las que os vamos a enseñar ahora mismo. En este modo de conducción se envía más potencia al tren trasero, los controles electrónicos se relajan, el control de tracción está muy apaciguado y esto nos permite que el coche deslice de una forma bastante natural. Además, la suspensión se ablanda, por tanto las irregularidades del asfalto se digieren bastante mejor. Aún así, seguimos teniendo bastantes irregularidades, pero tengo que deciros que con una tracción total tan efectiva y con esta puesta a punto, cualquier muñones podría sentirse todo un Ari Vatanen y hacer unos deslizamientos dignos del campeonato de rallies. Espero que en cámaras estén viendo estos deslizamientos porque son espectaculares y he de deciros que me lo estoy pasando como un auténtico enano. ¡Qué pasada! Sigo pensando que los todocaminos no me gustan, pero he de reconocer que lo que este Urus Performante nos ha demostrado hoy en el circuito de Vallelunga es simplemente impresionante. Nos ha dejado sin palabras. No sé hasta qué punto los clientes de este vehículo harán lo que hemos hecho hoy con él, pero he de deciros que este coche está más cerca de ese ideal radical, excesivo o egoísta que ha sido tradicionalmente el de Lamborghini. Por otra parte, no deja de ser la evolución lógica de un coche que ya lleva 4 años en el mercado, cuyos rivales se han puesto las pilas en cuanto a deportividad respecta. Su receta se ha mostrado muy acertada, y lo cierto es que los Porsche Cayenne Turbo GT y el Aston Martin DBX 707 son la prueba fehaciente de ello. Tampoco debemos olvidar que estamos en un segmento abocado a la electrificación de forma casi inmediata, por lo que estamos ante un canto de cisne antes de la llegada de los híbridos enchufables, algo que sucederá en menos de 2 años en la gama Urus. Por tanto, el Performante va a ser el último de su especie, el último de los super sub de combustión pura y dura. Aunque el Urus se ha radicalizado y es, en verdad, un auténtico prodigio de la técnica, os voy a lanzar una pregunta. ¿Es este el Lamborghini que querríais en vuestro garaje? Yo personalmente me quedaría quizás con un Huracán STO o con un Aventador Ultimae para disfrutar de sus gloriosos motores atmosféricos. Al menos, eso sí, hasta que me despierto del sueño y recuerdo que no tengo en la cuenta más de 300.000 euros. En cualquier caso, que os quede claro un detalle. Este es el nuevo listón
bajo el que se miden los subdeportivos. Nos vemos en otra. Hasta pronto.